Bueno, a ver, ¿en qué momento fue? Yo te diría que fue después del default. Yo ahí tomé conciencia que lo que la gente decía en la calle, vos recordarás la frase que se vayan todos, Sí, claro. y que no ocurrió. Gracias a Dios. Parece que no ocurrió, pero se cumplió. No fuimos todos, no fuimos de los partidos tradicionales. Claro. Hasta 1999, elección muy reciente, hasta la compulsa electoral Duhalde de la Rúa. Sí. Primero, no había ninguna posibilidad que alguien que no pasara por los filtros de las internas radical o peronista fuera presidente, Sí. bueno o malo. Sí. No llegaba. No había ninguna chance, había bipartidismo, un dato muy importante. El 90% de la gente estaba encuadrado políticamente, o era peronista o radical, pero podía ser liberal, había un 10% de gente conceptualmente que estaba en UCD, Por o ejemplo. algunos otros grupos, Sí, otros sí. en grupos de izquierda, Sí. habría un 10% de independientes, Sí. y 90% de gente encuadrada con sentido de pertenencia desde el Partido Comunista al peronista, pasando Sí. por radical, liberal. ¿Qué ocurre hoy? Y esto está medida en las encuestas. 75% de la gente no tiene adscripción política o sentido de pertenencia a ninguna partido. fuerza política. 75% de O independientes. sea, que lo que vos Ahora decís- esto no es bueno, ¿eh? Lo que vos decís es que lo que te pasó a vos le pasó a muchos, entonces. No fuimos. Claro, yo estoy seguro, porque si no, vuelvo a decir, si 90% de la gente estaba encuadrada políticamente hace 15 años, y hoy 75%, Lo que pasa es que ahí hay un punto. Cuando uno ve a los dirigentes, como es tu caso, a uno me parece que le gusta encuadrarlo, decir, bueno, pero a ver, este hombre estuvo en un lado, en otro, en otro, en otro. ¿Dónde está al final? no, yo estoy decididamente en PRO. Yo me afilié a PRO hace 7 años, me desafilié del Partido Justicialista. O sea, no es que no estoy, yo no soy un independiente. Claro. Formo parte hoy del 25% de los que estamos comprometidos. ¿Alcanza con 25%? No. Acá hay un problema de despolitización, que es lo que genera el margen de la actual administración. O sea, no tener una masa crítica importante de compromiso, que yo diría, para empezar a hablar, debería ser el 45-50% de la población, que le haría de filtro, le podría poner límites. No podría tener mayoría automática hoy ni en el Senado ni en diputados, porque los senadores y los diputados tendrían que entender que representan a sus provincias y al pueblo y no reciben órdenes de la Eso administración. se ve en la dispersión de la oposición, decís vos, incluso con representación legislativa. No, digo, esto, cuando se habla de que no hay oposición, no puede haber oposición si no hay partido de ¿Qué partido nos gobierna? ¿Quiénes integran el llamado Frente para la Victoria? ¿Cuál es el rol del PJ? Del que yo fui militante 37, 38 años de mi vida. ¿Qué es la Cámpora? Es una agrupación que ha formado, que está pidiendo una interna para tomar control del PJ. Es un nuevo partido. No, son un grupo de cortesanos que se reparten prebendas en base a la incondicionalidad de las órdenes que ejecutan y que reciben de parte de la presidenta. ¿Y por qué? A ver, está bien, tenés identificado cuando te fuiste del peronismo. ¿Y por qué al PRO? Al PRO porque sentí que era de lo que parecía parecer. Recordemos, pareciera que es el siglo pasado, ya es este siglo, estamos hablando de 2001, 2002, 2003, ese tan convulsionado momento, lo que aparecía nuevo era, te lo recuerdo, Lilita Carrió y Mauricio Macri. Eso era lo nuevo. El resto era lo que realmente había pasado, de lo cual yo además asumía públicamente, y tengo cientos de artículos sobre eso escrito y he hablado mucho públicamente, la autocrítica de mi propia participación. Yo no nací en un repollo. Yo fui miembro de la Mesa Nacional de la Unión Nacional de Estudiantes 1968-70. 16 miembros, en los primeros 5 años, 12 fueron asesinados. Yo viví y testimonié el Perón o muerte jugándome la vida. O sea, no soy un actor menor, pero tengo que reconocer que mi generación nos hemos equivocado severamente. Nos hemos equivocado al punto de no hacer la transición que hicieron los chilenos, los uruguayos y los brasileros. O sea, Los uruguayos con el propio presidente a la cabeza, ¿no? Incluso. Pero por supuesto, pero Alfonsín Menem es la representación de Fernando Enrique Cardoso Lula, Sanguinetti y Kuki Lacalle en Uruguay, los presidentes de la Concertación y el presidente
Piñera en Chile, pero ¿qué pasó? Yo participé como opositor de Alfonsín y como oficialista durante Menem. Me equivoqué en los dos periodos. Y no tener en claro que los que participamos nos equivocamos es un dato de jugar al pasado. ¿Por el rol que cumpliste en cada momento? Sí, sí, pero sin lugar a dudas. Yo recuerdo los comportamientos que tuvimos como oposición con Alfonsín. Sin lugar a dudas, fueron mayoritariamente equivocados. Y durante el periodo de Menem, que no pudimos poner un límite a un proceso que con filtros hubiera sido tan sólido como ocurrió en términos de consignas prácticamente igual, la apertura, la integración, la colaboración entre el sector privado y el sector público, pero no hubo límite. Nosotros hicimos una cosa pornográfica. Cuando se planteó que había que hacer un proceso de privatización en 6 o 7 años, lo hicimos en 2, lo hicimos mal. No hubo control sobre ese proceso. Entonces, lo que se hizo bien en Chile, en Uruguay... Acá no se hizo bien. Acá no se hizo bien. Pero ¿qué pasa? Porque ellos lo hicieron bien. Los 90 son una década extraordinariamente importante en la vida política, económica, institucional de nuestros vecinos. Y en la nuestra la consideramos una tragedia. Ya esa es una asintonía con el mundo. Ahí empezamos a irnos, ahí empezamos a derrapar. Lo consolidamos cuando además, por ejemplo, Brasil tuvo que corregir y lo hizo en el 99 con una maxi devaluación. La tuvo que hacer, pero la hizo ordenada, con conducción. Y nosotros seguimos con la convertibilidad. Y nosotros nos fuimos. Entonces, eso nos condenó primero a ir derrapando y después a salirnos. ¿Qué contemporáneo del peronismo tenés que tenga una lectura así parecida a la tuya? Me cuesta mucho. Yo diría que con los que he participado, sí, hay buena idea. Porque me sale Julio Bárbaro ahora escuchándote. Yo me peleé toda nuestra vida política, estuve peleado, con diferencias muy grandes con Julio. Hoy reconozco que lo que está diciendo es una reflexión profunda, autocrítica, con la cual además me puedo identificar. A los peronistas que nos estén viendo, ¿vos le dirías que esto es peronismo, el gobierno que tenemos? No, el peronismo para mí claramente fue. O sea, el peronismo fue la expresión de una época marcada por la Guerra Fría. El tercerismo, Perón fue un avanzado del tercerismo. Hoy no hay Guerra Fría y por lo tanto ya no hay lugar para tercerismo. O sea, creo que ya no hay lugar para las consignas sociales que el peronismo fue de avanzada en el sentido de pelear la condición dura del capitalismo más ortodoxo y enfrentar el estatismo. Digamos, ese enemigo no está. No está. Entonces, hoy las consignas son totalmente diferentes. Hay un mundo, por ejemplo, hoy episodios como Siria, como Gaza, Israel, Irak, hubieran producido los conflictos mundiales, los conflictos de bloque que ocurrieron en todo el siglo XX. 3 guerras mundiales, la primera, la segunda y la tercera, que fue la Guerra Fría entre el 48 a prácticamente el 2000. Entonces, ese escenario no existe. Por eso hoy son conflictos localizados, dramáticos, pero ya no hay guerras globales. ¿Por qué? Porque lo que caracteriza hoy al mundo es un nivel de acuerdo y de concertación mundial como nunca existió en la historia de la humanidad. Que es un dato muy bueno, porque nos habla de un siglo de paz. No, eso no significa que un siglo de paz... Los puntos de guerra son virulentos. No, los puntos de guerra, lamentables. Y de conflicto, de enfrentamiento, algunos, por ejemplo, casi lo de Siria, con 170.000 muertos y 6 millones de desplazados. Es una tragedia universal. No estoy quitándole valor, pero al contrario. Lo que estoy diciendo es que un conflicto, solo ese, el de Ucrania, el de Israel o el de Irak, hubieran producido confrontaciones con cientos de millones de muertos, con un proceso que se ha podido contener, que es el holocausto nuclear. Dato extraordinario. O sea, lo que se ha avanzado y las condiciones de paz globales. Pensemos que yo viví, cuando yo le digo hoy a jóvenes en la universidad, que yo viví marcado por la inmediatez de una guerra con Chile o con Brasil, me miran como si estuviera loco. Porque yo soy autocrítico. Hoy impensado. Claro, yo soy autocrítico de muchas cosas, pero a los jóvenes siempre les recuerdo algo. Ellos ya recibieron como si estuvieran en los árboles la democracia y la paz en la región. La democracia no nació de los árboles y hay que recordar que en el año 50 Brasil y Argentina crearon comisiones de energía atómica bajo control militar para llegar a la bomba atómica para tirárnosla entre nosotros. No iba a ser ni a China,
ni a Rusia, ni a Estados Unidos, ni a Francia. Era para nuestra rivalidad. Hoy hemos desmontado totalmente ese peligro. Eso lo hizo la generación que yo digo que fracasamos. Mejor que los jóvenes puedan resolver en los próximos 20 años la institucionalización del país. Eso te quería preguntar, vos vas a volver con el PRO y Macri, y en el último minuto del programa que nos queda, ¿vos crees que hay una generación madura para a partir del 2015 tomar las riendas y tratar de encauzar, digamos, de manera institucional lo que le falta hacer a Argentina, lo que tiene que empezar a hacer? Yo creo que hay una... El que fuera, peronista radical, de izquierda, de derecha, ¿hay una generación madura como para acompañar? Yo creo que todavía faltan elementos. Y te doy el dato más claro. ¿Cuál de los candidatos presidenciales convocan a afiliarse? Dato que parece menor. Por eso, viste que nadie habla de partidos. Hablan de frentes que no son frentes. Hablan de espacios políticos. Es toda una cosa líquida, nada sólido. Vayamos a la ley, a la Constitución, a la ley de partidos políticos. No, acá si uno tiene que armar frentes, alianzas, captar simpatizantes. Primero tiene que armar partidos. Primero tiene que armar partidos. Esa voluntad, que es clave, porque nosotros sabemos que en nuestro sistema cultural, sin la organización de partidos, no hay estabilidad y no hay credibilidad permanente. Diego Velar, gracias. Gracias por la invitación.